Amén, gracias a Dios. Aleluya, amén. Tome su lugar, gracias a Dios, hermanos, y vamos a orar por las clases. Tenemos nuestras clases hoy, y vamos a orar que Dios hable a nuestros corazones, Dios ministre, amén. Es bonito, hermano, es precioso. Yo recuerdo también cuando Abel salió de la universidad. Ahí el auditorio se me hacía pequeño, yo no cabía ahí. Sentía grande, gloria a Dios. Pero nada comparado, hermanos, al día que se fueron, al día que se vino, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Yo estaba platicando ayer con unos hermanos que pues su hijo también va a salir de su casa, que va a ir a estudiar, y yo podía entenderlos porque yo veía sus caritas de mis hermanos, ¿verdad? Como nosotros nos sentíamos cuando se fueron ellos. Cómo se siente. Algunos lo hemos sentido, hermanos, y es algo muy fuerte, muy duro. Pude animarlos, pude motivarlos, ya hasta me andaban dejando, ¿verdad? Pero gracias a Dios pude motivarlos, animarlos, ánimo, ¿verdad? Ánimo, sí se puede. Gloria a Dios, amén. Y gracias a Dios por ello, hermanos. Es un gran triunfo, es un gran logro. Todo triunfo, todo si queremos nosotros tener un triunfo en la vida, queremos triunfar en la vida, requiere sacrificio, requiere esfuerzo. Amén. Aún la vida cristiana, hermano, la salvación es gratis, pero la vida cristiana, llegar a la meta, requiere un gran sacrificio, requiere un gran esfuerzo. Y dice la palabra, son pocos los que llegan a la meta. Así que hay que esforzarnos por llegar a la meta. Amén. Gloria a Dios. Y vamos orando en esta hora que Dios hable, Dios ministre a nuestras vidas. Yo creo que Dios tiene algo muy especial para nosotros. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu bendita palabra que nos has dado, Señor. Y en esta hora, Señor, nos disponemos a meditar, estudiar tu palabra. Y pedimos que tú nos hables, que tú hables a cada uno de nosotros, y que tú nos ayudes a entender tu propósito para nuestra vida, que tú nos ayudes a comprender cuál es la razón de estar aquí hoy en esta mañana. Tú tienes un propósito, no es una casualidad. Tú tienes un propósito, un plan para nuestra vida, y por ello te rogamos, oh Dios, que tú hables a nuestros corazones, que nos des oídos atentos, corazones sabios para entender y corazones dóciles para obedecer tu palabra. Y danos corazón, Dios mío, para retener esa palabra que escuchamos, que entre y permanezca en nuestros corazones, que nuestro corazón sea como esa tierra fértil donde la semilla cae, no se la lleva el viento, sino que se queda ahí, y ahí germina, y ahí da fruto. Que así también sea nuestro corazón, Señor. Que es esa tierra que abriga esa semilla que vamos a recibir y que dará fruto en un futuro para alabanza y para gloria de tu maravilloso nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Bien, los jóvenes tienen su clase aquí, pueden pasar aquí, y los más jóvenes, los demás jóvenes nos quedamos aquí, amén. Los demás jóvenes aquí nos quedamos, y vamos estamos tratando un tema, ¿verdad?, acerca de la mansedumbre. ¿Qué dijimos? La mansedumbre, déjeme ver el diaconado, ¿verdad? Estamos hablando de la gran importancia, hermanos, que tiene la mansedumbre. Es una de las virtudes del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo desarrolla en el creyente, la mansedumbre. Y es una de las virtudes que podríamos decir más esenciales, más importantes en cualquier servicio a Dios. Porque acuérdese, una de las cosas que estamos aprendiendo aquí, hermanos, es que Dios nos ha llamado
a servir. A servir. Para ninguna otra cosa nos llamó Dios, sino a servir. Pero para servir, hermanos, necesitamos mansedumbre. Mansedumbre, ¿verdad? Hemos estado analizando varios ministerios, ¿verdad? Que cómo se requiere, cómo es necesario, indispensable la mansedumbre. Y cómo Dios tuvo que formar primeramente a esos hombres y mujeres que Él usó. Y algunos de ellos empleó mucho tiempo, hermanos, precisamente porque estaba desarrollando y requería desarrollar eso en sus vidas, en sus corazones. Vimos cómo a Moisés le llevó 40 años, ¿verdad? A Dios tratar con él, ¿verdad? Estarlo preparando, hermanos, estando domando su corazón, hasta que llegó a ser el hombre más manso sobre la tierra. Pero no fue de la noche a la mañana. Fueron más de 40 años, ¿verdad? Que Dios tuvo que ir tratando con él, domando su corazón, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo hemos dicho, hermanos? Una pregunta, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tardará Dios para domar nuestro corazón? ¿Verdad? Para hacernos esos hombres y mujeres mansos. Seguro que le va a costar tiempo, ¿verdad? Seguro que va a requerir tiempo. Entonces, hoy vamos a hablar acerca, iniciamos, ¿se acuerda del tema del domingo pasado de los diáconos? ¿Verdad? Es un ministerio, ya vimos, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? Diáconos o diáconos, quiere decir uno que sirve, uno que ha sido contratado para servir, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra esta. Y vimos cómo Dios nos ha llamado a todos, hermanos, a servir. Y la palabra de Dios, ¿verdad? Vimos que en esta palabra, hermanos, se encierran todos los ministerios que Dios nos ha dado. Un apóstol es un diácono. A veces pensamos que los diáconos, hermanos, son aquellos que sirven, aquellos que hacen el aseo, aquellas personas que se encargan de las cosas materiales en el templo o en la casa, ¿verdad? Las necesidades físicas. No, un diácono es aquel que está sirviendo. Un apóstol, hermano, no es otra cosa sino un servidor, un profeta, ¿verdad? Aquí en esta palabra, hermano, y miren, en el Nuevo Testamento esta palabra muchas veces se usa, Pablo la usaba para sí mismo, dice Pablo, siervo, diácono de Jesucristo, ¿verdad? Porque esta palabra no es, hay un ministerio que se identifica con esto, pero eso no quiere decir que nada más él es un diácono, ¿verdad? Ya vimos, todos hemos sido llamados a servir, ¿verdad? Y nos quedamos ahí en la página 22, ¿verdad? De nuestras notas, ahí nos quedamos el domingo pasado, y vamos a continuar con este tema. Estamos viendo acerca de los requisitos, ¿verdad? Para ejercer el ministerio de servicio, vamos a ponerlo así, ¿verdad? En lugar de diácono, ¿verdad? Porque pues el servicio es todo, engloba todos los ministerios que nosotros podemos desempeñar dentro de la casa de Dios, dentro de la obra de Dios. Y hermanos, entonces, mire, hay algunos requisitos que la palabra de Dios ha establecido. Quizá cada denominación, cada iglesia pues tenga sus propias normas, sus propios requisitos, pero estos requisitos que estamos viendo de los servidores, de los que van a servir, hermanos, no son requisitos establecidos por una iglesia, una denominación, no, son requisitos establecidos por Dios en su palabra, ¿verdad? Son requisitos establecidos por la palabra de Dios, hermano, que necesitamos poner atención, porque esos requisitos, hermano, nosotros necesitamos llenarlos. Es como cuando hacemos una solicitud para un empleo. Si no cumplimos con los requisitos que piden ahí, difícilmente nos van a contratar. Y estos requisitos, Dios dice, mire, si alguno anhela obispado, qué bien, buena obra de ser, pero es necesario que el ministro, que el servidor, que el diácono cumpla estos requisitos, ¿verdad? Y vamos a analizarlo. Mire, este es indispensable, este es prioritario. Pero aparte de esto, hermanos, hay otros requisitos que yo quiero que veamos. ¿Por qué? Porque, como le decía, es algo bien importante que entendamos, porque hemos sido llamados a ser. Amén. 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 Hemos sido llamados a servir. Entonces, mire, estábamos analizando, ahí veníamos paso a paso, ¿verdad?
a los requisitos, ¿no? Ahí en la página 22 al principio, ¿verdad? No debe ser adicto a las bebidas alcohólicas, lo estuvimos viendo, ¿verdad? No debe ser un ebrio, un borracho. Una persona que tiene problemas con el alcohol no puede ser un servidor de Dios. ¿Por qué? Porque está dando mal testimonio. Y no puede servir a Dios una persona así, hermano. No puede en ningún ministerio, en ninguna función dentro de la casa de Dios o fuera de la casa de Dios, cualquier ministerio, no puede ejercerlo una persona que tiene problemas con el alcohol. Primero tiene que arreglar su vida delante de Dios, ¿verdad? Otra cosa vimos también, no debe ser una persona codiciosa. No debe ser un codicioso, ¿verdad? Ahí lo tenemos, 1 Timoteo, ¿verdad? 6 al 10. Dice que no debe de ser una persona codiciosa, ¿verdad? De ganancias deshonestas. Debe ser una persona, que debe de contentarse con lo que tiene, ¿verdad? No conformarse, contentarse. Una cosa es estar contento, hermanos, con lo que tenemos, y otra cosa es conforme. Hay cosas con las que nunca debemos de conformarnos. Porque hay personas, mire, que se conforman, ¿verdad? Y cuidado cuando nosotros llegamos al conformismo. Cuidado, ¿verdad? Cuidado, porque podemos caer en un problema serio y podemos privarnos de muchas cosas que Dios tiene para nosotros, de mucha bendición. Entonces, que dicen, pues yo me conformo con eso, yo me conformo con que me Dios dé esto. No, Dios tiene más que darnos que nosotros que pedir, ¿verdad? Hay que contentarnos, hay que darle gracias, decir gracias por lo que me diste hoy, gracias por lo que tengo hoy, pero yo sé que Dios tiene más cosas para mí. Amén. Y debo anhelar esas cosas, debo anhelar esa bendición, debo anhelar ese ministerio. Dios tiene un ministerio para cada uno de nosotros y quiere llevarnos a más, que dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te voy a poner, ¿verdad? No vamos a conformarnos. Entonces, una persona que no sea codiciosa, que vimos que guarde el misterio de la fe. La fe no es un misterio como nosotros lo entendemos, ¿verdad? Sino que guarde la esencia, la pureza de la fe. Que no la mezcle, que no la corrompa, ¿verdad? Sino que guarde la pureza, la fe en su pureza. Los diáconos y diaconisas han de ser probados primeramente, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Deben de ser puestos a prueba primeramente. Dios nos va a hacer un examen, ¿verdad? Dios nos va a hacer un examen. Y yo quiero decirles, hermano, mire, su pastor también les va a hacer un examen. A ver si. Y no se vaya a sentir mal si le digo, no, siéntese mejor, pero otro poquito, ¿verdad? Requiere más mansedumbre, requiere otro poquito, no se sienta mal. Gloria a Dios, amén. Mire, a mí cuando a veces sacaban mal las calificaciones, no me sentía mal, que era, ya bueno, pues voy a echarle más ganas ahí, voy a echarle más ganas ahí, ¿verdad? Pero vamos adelante, siempre ese deseo, ese deseo de servir a Dios. Ese deseo de cumplir el propósito de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces, mire, hermanos, nosotros somos muy desesperados, ¿verdad? Tenemos un problema, sufrimos de un problema muy serio, que es la desesperación. Y a veces queremos inmediatamente hacer las cosas, inmediatamente actuar, y Dios tiene su tiempo. Y acuérdense, Dios se va a tomar tiempo para formarnos. Amén. Una vez un hermano decía, pero es que el mundo se está perdiendo. Y el pastor le dijo, sí, hermano, pero Dios tiene muchos evangelistas, muchos pastores, muchos ministros, ¿verdad?, que están trabajando ya en eso. Usted necesita formarse primero, ¿verdad? Usted necesita desarrollar las virtudes del Espíritu Santo en su vida, y entonces va a poder servir. Si no, así lo único que va a hacer es echar a perder las cosas. Que no tenía buen testimonio, tenía problemas con el alcohol. ¿Y qué dice aquí? No debe ser un alcohólico. No debe ser una persona que tiene problemas con eso. Y mire, debe ser una persona, hermanos, que debe ser puesta a prueba primeramente. Inciso G. La irreprochabilidad ha de ser característica de este ministerio. Comprendido el diaconado, ¿verdad? Hay persona, ¿verdad? Irreprochable, que sea irreprochable, ¿verdad? Una persona que no tiene, ya vimos, ¿verdad? Estábamos viendo cómo es una persona irreprochable. Recta. Es una persona que no tiene, ¿verdad?, que es honesta, ¿verdad? Que cuando dice sí, es sí. Cuando dice no, es no, ¿verdad? No es una persona de doble cara,
¿verdad? Que ahorita dice una cosa, al rato dice otra. No, es una persona honesta, ¿verdad? Han de ser esposos de una sola mujer. Las esposas de los diáconos han de ser igualmente dignas de respeto y confianza, ¿verdad? Entonces vamos ahí al diaconado femenino, ¿verdad? Ahí nos quedamos el domingo pasado, ¿verdad? Solamente es un repaso ahí de lo que estuvimos viendo. Entonces sus requisitos van a ser muy seriamente considerados, hermanos, por cuanto el ministerio diaconal es un llamamiento divino. Es un llamado divino, ¿verdad? No es, acuérdese, no es algo que la iglesia instituye, una denominación, no. Es un ministerio que Dios ha ordenado, ¿verdad? Que Dios ha dado a su iglesia en su gracia, en su misericordia. Y cada uno de estos requisitos, hermanos, cada uno de nosotros debemos de analizar cada uno de estos requisitos y checar nuestra vida, cómo estamos. Si realmente, hermanos, damos el perfil, si realmente cumplimos, hermano, con los requisitos que Dios pide, y si no, hay que poner atención. Hay que analizar, hermanos, en qué áreas, ¿verdad? Necesitamos. Quizás en algunas áreas de las que vimos aquí, ¿verdad? Pues necesitamos todavía que Dios trabaje más tiempo. Vamos dándole tiempo a Dios. Pues Dios no lleva prisa. Amén. Dios no lleva prisa, hermanos. Y como les decía, hay muchos otros que pueden enseñar, que ya están preparados, que ya están cumpliendo el perfil, quizá no a la perfección, pero ya son personas que han desarrollado esta virtud y estas cualidades, ¿verdad?, que requiere aquí estos requisitos, y son personas aptas. Vamos preparándonos. Yo siempre he dicho, hermano, mire, uno de los tiempos más difíciles para los muchachos es cuando están en la escuela. Porque ya quieren, ¿verdad? Ya quieren salir de ahí y empezar. Y cuando salen ya no saben ni qué hacer. Se les cierra el mundo. Y a veces queremos, hermano, mire, queremos empezar rápido. No, hay que tomar tiempo, hermanos, para entrar a la escuela de Dios y desarrollar estas cualidades que son necesarias, ¿verdad? Mire, vamos viendo entonces el diaconado femenino. Desde el principio, hermanos, Dios ha usado mucho a las mujeres. Hay denominación, ¿verdad?, que solamente los hombres pueden ejercer un ministerio, ¿no? Si usted y yo analizamos la Biblia, hermanos, en la Biblia había mujeres que eran profetas. Amén. Había mujeres que eran líderes, hermano. Había mujeres que ejercían varios distintos ministerios, otros no, ¿verdad? Pero hay muchos ministerios que eran ejercidos y han sido ejercidos y están siendo ejercidos por mujeres, ¿verdad? Porque Dios ha llamado a hombres y mujeres también. Si vemos, yo le he dicho, mire, el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la mujer. Usted ve, ese evangelio habla, ¿verdad?, del ministerio de las mujeres como ningún otro evangelio. Como las mujeres servían a Cristo, ¿verdad?, de sus bienes, le apoyaban. No dice que hombres, dice que mujeres le servían, ¿verdad? Una mujer fue la primera que dio las buenas nuevas de que Jesús había resucitado. Dice una mujer, ¿verdad? Entonces la mujer tiene un papel fundamental, hermanos, también en el ministerio. Y hay mujeres que la Biblia menciona que eran diaconisas, ¿verdad? Mujeres que estaban ejerciendo, acuérdese, un ministerio. No solamente lavando platos, haciendo el aseo, no. Están ejerciendo un servicio, ¿verdad?, para Dios. Y mire, vamos viendo, hay algunos también requisitos. Mire, ¿verdad? Después de la ascensión de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, hallamos a mujeres junto a los apóstoles y discípulos en el aposento alto. Dice que había allí varias mujeres, estaban los apóstoles y varias mujeres. Menciona la Biblia y Hechos 1:14. Mire, vamos viendo Hechos 1:14, ¿verdad? Hechos 1:14. Si lo encuentra primero, puede darle lectura. Amén. Fíjese, todos estos, dice, perseveraban, ¿verdad?, con las mujeres. Ahí menciona, había varias mujeres, ¿verdad? María, la madre de Juan Marcos, ¿verdad?, el autor del Evangelio que lleva su nombre, era una de ellas que estaba ahí. Y ella misma, hermano, prestó su casa
¿verdad? Algunos dicen la donó, otros dicen que pues la prestó, la ofreció, pero lo que sí sabemos, hermanos, es que el aposento alto, donde se reunían los discípulos, era de la casa de María, la madre de Marcos, ¿verdad? Y ella ofreció este lugar para que ahí se hicieran los servicios, para que ahí se hicieran cultos, ¿verdad? Entonces fue una mujer. Si analizamos, hermanos, mire, Lidia en Hechos capítulo 12, otra mujer allá en Filipos, ¿verdad? También ofreció su casa para que ahí se hicieran reuniones. Una mujer. Vea cómo las mujeres juegan un papel fundamental y un papel muy activo tienen en la iglesia desde el inicio, ¿verdad? Esta mujer ofrece su casa. Imagínense el aposento alto, ¿verdad? La terraza de su casa estaba grande, 120 personas están ahí, cómodas, alabando a Dios, glorificando a Dios, ¿verdad? Y Lidia también dice Pablo, ¿verdad? Ahí en Hechos, que esta mujer, hermanos, en Hechos capítulo 16, perdón, versículo 14 y 15, dice que Lidia también, ¿verdad?, escuchó la palabra de Dios, se convirtió, y dice que les dijo, miren señores, si ustedes juegan, vamos viendo ahí para que analicemos, ¿verdad? Hechos 16, 14 al 15. Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, note, y estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad allí. ¿Y qué dice? Y nos obligó a quedarnos. ¿Verdad? Mire, ¿qué dice? Si ustedes consideran que yo soy fiel, que puedo servir a Dios, ¿verdad? Quédense en mi casa. Aquí que sean los cultos. Aquí en la casa que sean las reuniones. Y dice Pablo, prácticamente nos obligó, ¿verdad? No había otro lugar, entonces sí, fueron obligados, ¿verdad? Y nadie más ofreció su casa. Ella insistió, ¿verdad? Y ahí nació, hermanos, la iglesia de Filipos. Usted y yo tenemos una carta, ¿verdad?, que fue dirigida a la iglesia de Filipos. Qué preciosa carta, la carta a los filipenses, ¿verdad? Esa iglesia de Filipos nació en la casa de una mujer que adoraba, dice la palabra, a Dios. Una mujer que Dios abrió su corazón, que se convirtió ella y toda su familia. Ya vimos que uno de los requisitos, hermanos, es que una persona que quiere servir debe tener a sus hijos en su casa. ¿Amén? Deben ser hijos cristianos, hijos creyentes. Gloria a Dios. Entonces, mire, hermanos, otra de las cosas ahí, de las 26 personas que Pablo menciona en la carta a los romanos, que él saluda, hermanos, encomendándoles por su ministerio cristiano, por lo menos 8 son hermanas. Fíjese, por lo menos de esas 20 y tantas personas, 8 personas son mujeres que Pablo menciona y recomienda, ¿verdad? Algunas incluso dice, ¿verdad? Menciona la pareja, el matrimonio, dice, y ellos son personas que están ejerciendo un ministerio apostólico, ¿verdad? Porque apóstoles no solamente son los 12 apóstoles y luego Pablo, no, hermano, el ministerio de apostolado, hay muchos apóstoles, hay muchos profetas, hay muchos evangelistas, tanto en la Biblia como a través de la historia de la iglesia, personas que han estado ejerciendo ese ministerio, de ahí lo mencionan. Mire, hay una pareja, por ejemplo, Aquila y Priscila. Estos eran servidores de Dios, ¿verdad? Ahí en Hechos 18, 26, 24 a 26, ahí tenemos este matrimonio que menciona la Biblia, Aquila y Priscila, a veces Priscila y Aquila, y ellos ayudaron a un joven predicador, ¿verdad? Un joven inquieto, predicador que quería, ¿verdad? Y andaba predicando, y ellos lo escucharon con atención, hermano. Y yo quiero decirle, mire, vamos a analizar esto, porque esto es algo bien importante, hermanos. El diácono, el servidor, una de las cosas que debe tener, hermanos, debe ser una persona apta para enseñar.
Si vemos estos personas no eran pastores, hermano, después llegaron a ser pastores, pero aquí no son pastores, son personas que están sirviendo en la iglesia, miembros de la iglesia. Ellos escuchan hablar a este hombre, tiene una elocuencia, tiene una capacidad, una facilidad de palabra, ¿verdad? Y ellos, en lugar de ponerse celosos, ellos descubren que este hombre necesita, que este hombre carece de cierto conocimiento, tiene la facilidad, tiene el don de hablar, pero le falta cierto conocimiento. Entonces lo dejaron predicar, fueron sabios, no lo callaron, ¿verdad? Sino que lo dejaron predicar, lo dejaron hablar, y una vez que terminó el servicio, lo llamaron aparte y le expusieron el evangelio. Le enseñaron, lo instruyeron. No crea que fue un ratito nada más, ¿no? Tomaron su tiempo, hermano. Fíjese, 2 diáconos, un matrimonio. Qué precioso. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos servidores, hermano, y estamos para servir, ¿verdad? Y parte de nuestro servicio, hermanos, es capacitar, preparar, enseñar a los que vienen detrás de nosotros. ¿Y es cuánto tiempo tiene usted en el evangelio? Amén. ¿Cuántos años tienen? ¿Verdad? O sea, tenemos tiempo, ¿no? Hay personas aquí en la iglesia que van empezando, que apenas van empezando la vida cristiana. Entonces, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad es enseñar. Amén. Enseñarnos. ¿Pero qué les vamos a enseñar si no cumplimos con el perfil? No nos vaya a pasar lo que Jesús dijo a los fariseos, ¿verdad? Ustedes, dice, andan mar y tierra para ganar a una persona, y cuando la ganan la hacen 2 veces más hija del infierno. Y es que tremendo, les dijo Jesús. ¿Por qué? Porque no cumplían con el perfil de un diácono, de un servidor de Dios, ¿verdad? Eran personas, mire, bien distorsionadas, habían mezclado la palabra con tradiciones, costumbres, y eso le enseñaban a la gente. Pues tenemos que tener cuidado, hermanos, y por eso es bien importante que nosotros tomemos nota de esto, los requisitos, para que podamos ser siervos fieles. Y cuando Dios nos llama a cuenta, diga, bien, buen siervo y fiel. Gloria a Dios, amén. Hay requisitos, hermano. Hay personas que piensan que, no, ya soy cristiano, soy hijo de Dios, y ahora sí ya puedo hacer lo que quiero. No, y empiezan y mire, confunden a la gente. Algo que comentábamos anoche, estábamos platicando aquí, ¿verdad? Y cómo mucha gente, hermano, mire, se les habla la palabra y dice, ¿de cuáles son ustedes? ¿De cuáles son? ¿Son de los que están allá, de los que están acá, de los que están aquí? ¿Sabe por qué, hermano? Por el mal testimonio. Por el mal testimonio que se está dando. Porque mucha gente, hermanos, la mayoría de las personas, de los creyentes, ¿no?, nunca ponen atención a eso. Piensan que esto es para los pastores, para los líderes. No, esto es para todo cristiano que ha sido lavado con la sangre de Cristo, porque todos somos servidores. Amén. Todos, hermanos. Y esto es para todos. Por eso la escuela dominical a veces pesaba, ¿no? Y a veces nos cae de peso, y a veces algunos no vienen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es fácil, hermano. Porque aquí se nos confronta, ¿verdad?, con la necesidad que tenemos de santificarnos. Por eso dice la palabra de Dios, el que es santo, santifíquese. Gloria a Cristo. Sí, hermano, porque esto es serio. Y si la gente no se convierte, hermano, no es porque tengan el corazón duro, no, es porque los cristianos. Y una vez un muchacho, ¿verdad?, me dijo, mire, este tipo no entiende, mire, yo le hablo y no entiende. O sea, que le dije, bueno, si tú no entiendes, menos va a entender él. Si tú no obedeces a Dios, ¿cómo quieres que lo obedezca? ¿Amén? Sí, ¿no? Sí. Si yo no obedezco a Dios, ¿cómo quiero que mis hijos lo obedezcan? Es imposible. ¿Cómo puedo exigirles, verdad? Pues con papá, yo me acuerdo, regañaba mucho a mi hermano mayor, porque fumaba mucho mi hermano a los 13, 14 años. Pero oiga, mi papá no se quitaba el cigarro de la boca. Él lo regañaba y a veces se lo quería cuerear, ¿verdad? Porque andaba fumando, y hasta que le cayó el medio. Bueno, pues yo quiero que él deje, yo también. Dejó el cigarro y al rato él también, ¿verdad? Entonces, hermano, mire, hay que poner mucha atención a esto, ¿verdad? Hermanas, hay que poner atención. Hay los requisitos de los varones, también los requisitos de las mujeres, ¿verdad? Mire, Felipe, hermanos, el diácono, ¿verdad?,
tenía varias hijas que eran profetas. Miren qué precioso. Ya con un hombre que empezó sirviendo a las mesas, repartiendo despensas a las viudas, ¿verdad? Pero mire, un hombre que tuvo sus hijas, enseñó, instruyó a sus hijas, y sus hijas eran profetas. Qué precioso. Amén. Qué maravilloso, hermano. Que si yo empiezo quizás haciendo una sola iglesia, qué precioso que mi hijo llegue a ser pastor ahí. Amén. Gloria a Dios, qué precioso. Qué privilegio, qué bendición. Yo empecé acá y él va acá. Gloria a Dios. Amén. Y yo siempre les he dicho eso a mis hijos. Y yo les digo, mire, nunca se conformen. Vamos adelante. Ustedes tienen mucho más, y tienen más capacidad, más madera, más empuje para que lleguen más lejos. Gloria a Dios. Entonces, y no le digo a mis hijos de la carne, no, hermano, mis hijos espirituales, que son ustedes. Amén. Gloria a Dios. Ustedes, hermano. Yo los voy a ayudar, hermano, y usted va a pisar sobre mí, pero no pisoteando, no, para que usted suba más adelante. Amén. Nosotros vamos poniendo el cimiento. Usted arriba. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios espera, hermano. Yo sé que Dios va a hacer cosas tremendas aquí en Autlán, cosas grandes, y quizás yo no lo vea con mis ojos naturales. Pero ustedes quizás van a ser los que Dios use. Amén. Moisés nada más divisó de lejos la tierra prometida, pero él preparó al que entró. Amén. A Josué. Él lo preparó, él lo formó, hermanos. Y mire, qué privilegio, qué bendición, ¿verdad? De que él tuvo en sus manos aquel joven, ¿verdad? Quise ser inquieto, ¿verdad? Y lo trajo sirviendo, ahí, siempre cargando las maletas de Moisés, ¿verdad? Y ahí lo trae. Porque dice, nunca se apartó de él, Josué, ¿verdad? Lo formó, y una vez que está listo, Moisés dice, pues ahora sí, yo me voy de vacaciones, ¿verdad? Sigues tú, Josué, y adelante. Él los metió a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces también nosotros, hermano, quizás usted y yo vamos a poner solamente la plataforma para que otros despeguen y lleven adelante el propósito, el plan de Dios que Dios tiene. Gloria a Dios, amén. Pero hay que cumplir con estos requisitos. Mire, Aquila y Priscila no eran unos expertos predicadores, pero formaron un predicador tremendo, que fue Apolos. ¿Y cómo fue de bendición ese hombre a las iglesias, dice la palabra de Dios? ¿Cómo bendijo ese hombre a todas las iglesias de Asia? ¿Por qué? Porque este matrimonio, estos dos hermanitos ahí, ¿verdad? Tomaron tiempo para sentarse con él, enseñarlo, prepararlo, instruirlo. Fíjese, ¿quién hubiera pensado, verdad? Mire, ahí en Tito 2, 3 al 5, vamos a ver, hermanos, un requisito, hermano, para las hermanas, y esto es algo bien importante. Tito, requisito para las mujeres, ¿verdad? En Tito 2, 3 a 5, Pablo encarga a mujeres maduras que enseñen a las jóvenes. Mire, qué interesante, ¿verdad? Vamos viendo lo que dice ahí la palabra de Dios. Versículo 3 al 5. Las ancianas, las diaconisas, es la misma palabra que se usa ahí, las diáconos, ¿verdad? Asimismo sean reverentes en su porte, miren, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes, mire, ¿a qué cosa? Amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Qué le parecen los requisitos para las hermanas? ¿Verdad? Fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios. Vamos a leerlo otra vez. Mire, deben ser personas maduras, hermanas, mujeres maduras, que deben de enseñar. Acuérdese, no es solamente un servicio aquí, ¿verdad? Como tenemos a veces el concepto de los diáconos. No. Son personas, hermano, que deben estar preparadas, capacitadas para ayudar a otras, ¿verdad? Dice ahí, mire, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, ni maestras, fíjese, del bien, maestras, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Gloria a Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque mire,
enseñamos más con nuestro ejemplo que con nuestras palabras, ¿verdad? Y Dios nos llama, hermanos, a ser maestros. Dice aquí, hay que ser maestros, hay que enseñar a los demás. Amén. Está durando, está llegando, da gloria a Dios. Pero mire, esto es lo que dice Dios. Son requisitos, hermano, que yo los puso la palabra de Dios ahí. Dios los puso en su palabra, ¿verdad? Y esa debe ser la actitud, hermano. Esas deben ser las características de una mujer, de un hombre de Dios, que realmente quiere servir a Dios. Personas que enseñan a otros, hermano. ¿Cómo? Con su ejemplo. Con su ejemplo, no con palabras, hermano. Mire, yo siempre he dicho, la gente, mire, pero está hasta aquí, de palabras. Y la gente conoce también la Biblia. Hay personas que conocen mejor la Biblia que los cristianos, hermano. Y no hay necesidad de predicar el Evangelio. Aquí en Autlán no. Lo que hay necesidad, hermano, es de personas que den buen testimonio. Nuestro país no tiene necesidad, hermano, de que se le predique. Mire, se está predicando por todos los medios de comunicación. Lo que sí necesita, hermano, es personas que cumplan esos requisitos. Amén. Personas que den buen testimonio. Mire, el día que se vea ese testimonio, hermano, mire, la gente va a llegar solita. La gente va a llegar. La gente va a empezar a venir. No tenemos que invitarla. Si usted se fija en la iglesia primitiva, ¿qué decía? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ellos se enfocaban, hermanos, mire, en cumplir, ¿verdad? Como cristianos, como creyentes, adorar a Dios, a honrar a Dios. Vivían en armonía, en comunión unos con otros. ¿Y qué dice la palabra? Mire, el Señor añadía cada día a los que eran necesarios. No iban por ellos, la gente venía. La gente venía, ¿por qué? Porque estaban viendo el testimonio. Estas personas son diferentes, estas personas viven diferente, estas personas practican lo que predican, ¿verdad? Pero qué tremendo, hermano. Mire que la iglesia, hermano, vamos a enseñar. ¿Y qué vamos a enseñar? ¿A la gente a ser criticona? ¿A criticar, a juzgar, a chismear? No. Cuidado con lo que estamos haciendo. Recuérdense, son almas por las cuales Jesucristo derramó su sangre. Son almas que a Él le costaron, hermano. Mire, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Y no cualquiera puede cumplir esto, hermano. No cualquiera puede ser servidor. No cualquiera. Por eso dice la palabra que en aquel día muchos le dirán: Señor, mire, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué va a decir? Nunca los conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no cumplieron con este perfil. No cumplieron con este perfil. No cumplieron con estos requisitos. No llenaron los requisitos. Eran personas, hermano. Mire que Pablo menciona muchas personas así, hermanos. Juan, estaba leyendo ahí las cartas de Juan. Dice: mire, yo he escrito a Diótrefes, pero no recibe las cartas. No se somete. Y le gusta chismear, le gusta criticar, le gusta juzgar, dice. Y a nosotros, a los hermanos que quieren recibir a aquellos que nosotros enviamos, los corre de la iglesia. Tremendo, ¿verdad? Hay personas así que en lugar de atraer a la gente, la corren por su conducta, su manera de ser. Y mire, Dios nos ha llamado, hermanos, a enseñar. Usted y yo, que tenemos madurez, que tenemos tiempo en el Evangelio, hermano, somos un caudal. Tenemos experiencia, hemos vivido y podemos enseñar a las personas, hermano. Mire, el camino que usted y yo hemos recorrido. Hay personas, mire, usted y yo vamos así, hermanos. Quizá vamos aquí, usted y yo. Hay personas que van aquí. Y usted y yo podemos enseñarle, mire, lo que hay aquí. Otros nos van enseñando lo que hay acá, hermanos. Pero nosotros somos responsables. A veces pensamos que el que está acá, ¿verdad? El perfecto, el que tiene un ministerio de evangelista, de pastor, de maestro, es el que encargado todo, ¿no? Este va enseñando a los que van aquí. ¿Qué dijo el Señor? Le dice a Timoteo: lo que has aprendido de mí, esto enseña a hombres que sean idóneos para enseñar. Amén. Y este va enseñando a este, pero este va enseñando a estos. Ese es el secreto. Y así se maneja en el reino de Dios. Así se vive en el reino de Dios. Y hermanos, mire, ¿cómo vamos a enseñar a estos que van aquí? En lugar de criticarlos, en lugar de juzgarlos, ¿verdad? Vamos a enseñarlos.
Vamos a tomar tiempo para enseñarnos. Gloria a Dios. Amén. Yo recuerdo una ocasión, hermanos, yo escuchaba un testimonio de una hermana y de un hermano, hermanos, en la iglesia, cómo este hermanito tenía mucho problema con el cigarro y no podía dejar el cigarro. Y sabe, el pastor nunca le dijo nada. Nunca le dijo. El pastor sabía, ¿verdad? Y yo se los he comentado también algunas veces de otra manera, ¿verdad? Dando testimonio de respecto a eso. Pero ese hombre se salía a media predicación, a veces hasta 2 veces, hermano, para fumar un cigarro ahí afuera, en la puerta. Todos el olor entraba. Y hermanos se fastidiaban y sí le llegaron a decir al pastor, porque yo estaba ahí, le ayudaba al pastor y yo llegué a escuchar. Y hermano, ¿sabe? El pastor nunca le dijo nada a ese hermano, simplemente oraba por él. Y llegó el momento en que él solito, mire, dejó. Dios estuvo tratando con él, ¿verdad? Dios estuvo tratando con él. Entonces, hay que ser sabios, hermano. Mire, enseñar a una persona a veces no es regañarle, es llamarle la atención, es simplemente poner el ejemplo y orar por esa persona. Orar, ¿verdad? Dice aquí que las hermanas casadas enseñan a las jóvenes, note, a amar a su marido, a sus hijos y a someterse, ¿verdad? Pero ¿cómo va a enseñar a someterse si no se somete? No va a enseñar a amar si no ama a su esposo. Dice una hermana, ay hermano, es el que le tocó. Le dice el pastor, no es el que le tocó, es el que usted escogió. O andó ahí seleccionando, no. Pues este me tocó, no, el que usted escogió, ¿verdad? Entonces podemos enseñar cómo con las experiencias que tenemos nosotros, hermano, experiencias buenas y malas, ¿verdad? Tenemos experiencias bonitas, tenemos experiencias también malas, que puedo decir, mira, no hagas esto porque te puede suceder esto. No camines por ahí porque, ¿verdad? Hay que enseñarlos. Hay que enseñar a amar, a respetar. Vivimos en una sociedad, hermano, donde se está fomentando la igualdad y se están echando por tierra los valores morales y espirituales. Y usted y yo, hermano, debemos apegarnos a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que dicen las leyes, la constitución que está quebrantando. Lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a respetarlo. Lo que no, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Pero hay que enseñarlos, porque mire, esas personas fueron mal enseñadas allá. Y esas personas nuevas que vienen, hermanos, esas mujeres jóvenes, esos hombres jóvenes que vienen a Cristo, que están viviendo a Cristo, que se están entregando a Cristo, han sido mal formados allá. Y traen conceptos, traen ideas bien raras, bien equivocadas respecto a la palabra de Dios. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Juzgarlos, criticarlos, condenarlos? No. Enseñarlos. Y eso requiere tiempo. No es de la noche a la mañana. No. Requiere tiempo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Queramos o no aceptarlo, así es. Así es. Gloria a Dios. Entonces, nuestra tarea es enseñar. Mire, aquí lo dice bien claro, ¿verdad? Lo aplica a las mujeres, pero no es solamente a las mujeres, son también los hombres. Debemos ser maestros, maestras del bien, ¿verdad? Que enseñen a los demás. ¿Cómo? Por eso es que esas personas, hermano, deben de ser personas que llevan en su gestión su casa. Si su casa está revuelta, está hecho un desastre, pues ¿cómo va a enseñar? ¿Qué va a enseñar? ¿Qué le va a compartir? ¿Verdad? Transmitimos, hermanos, mire, el espíritu que traemos, ¿verdad? Transmitimos el espíritu que traemos, y a veces es un espíritu, ¿verdad?, de otra cosa, ¿verdad? Crítica, chismes, y por eso dice la palabra de Dios. No debe ser calumniadores, calumniadoras, ¿verdad? No debe ser ebrios, borrachos, no deben de ser personas pendencieras, ¿verdad? No, hay que ser personas honestas, hay que ser personas transparentes, que podemos, maduros, que enseñamos a los más jóvenes, ¿verdad? Esas son algunas de las cosas, ¿verdad? Requisitos del diaconado femenino. Los requisitos específicos del diaconado femenino están intercalados con el del varón, ¿verdad? También
Así que es para los dos. Gloria a Dios. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? Si no, vamos adelante. Porque lo veo muy serios, pensativos. Gloria a Dios. Mire, vamos a ver algunas consideraciones fundamentales, hermanos, del diaconado según Hechos capítulo 6. Vamos a Hechos capítulo 6. Ahí tenemos, hermanos, algunas cosas, algunas virtudes, algunas cosas que son fundamentales para el diaconado. Varón y hembra, varón y mujer, hermanos, hermanas, creyentes. Hechos capítulo 6, versículo 2 al 4. Mire, dice la palabra de Dios: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, mire, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, mire, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales, dice, presentaron delante de los apóstoles, ¿verdad? Mire, los requisitos: personas de buen testimonio y llenas del Espíritu Santo, ¿verdad? Para servir a Dios, hermanos, en cualquier ministerio se requiere buen testimonio, ¿verdad? No podemos servir a Dios, hermano, no podremos ejercer el ministerio que Dios nos ha asignado si no tenemos buen testimonio, si no estamos dando buen testimonio, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que estamos sirviendo a Dios? Es imposible. Necesitamos apegarnos a estos principios. Los diáconos y diaconisas han de ser cristianos dispuestos a servir a las mesas, ¿verdad? Es decir, corazón humilde, dispuesto a servir. Acuérdense, Jesús dijo: yo les asigno un reino como mi Padre me lo asignó, donde el mayor es el que sirve. No aquel que está sentado para que le sirvan, no, el que está sirviendo. Ese es el mayor. ¿Por qué? Dios nos llamó a ser diáconos. Y ahora, mire, para desarrollar estas características, estas cualidades, necesitamos esto. Para servir se necesita esto. Acuérdense, ¿qué significa mansedumbre? Ya lo vimos, ¿se acuerdan? ¿Qué significa? No, chava, ¿qué significa? De buen corazón. Mire, si el hermano trabaja con animales, ¿verdad? Y si quiere servirse de un caballo, por ejemplo, ir a las horas vacas, ¿qué tiene que hacer primero? Domar, ¿verdad? La palabra mansedumbre quiere decir domar. Eso significa domar, ¿verdad? Y hermanos, mire, para que nosotros podamos cumplir este perfil y servir a Dios, primero tenemos que ser como esos caballos, ¿verdad? Mire, usted ve esos caballos que traen ahí y hasta bailan, ¿verdad? Con la música, y hacen cuantas cosas. Es impresionante lo que la gente hace, que los animales hagan eso. Pero no es un animal salvaje, les llevó mucho tiempo, hermanos, estar trabajando con ellos, ¿verdad? Y una vez que lo logran, mire, ahí los andan exhibiendo. Pero usted viera el tiempo que le dedicaron a ese animal, las horas que se dedicó, ¿verdad?, para domarlo, para enseñarlo, ¿verdad? Qué precioso, mire, que podamos dar ese testimonio y podamos, mire, gloria a Dios, qué maravilloso, ¿verdad? Qué preciosa obra, ¿verdad? Qué preciosa hermana, qué precioso hermano, ¿verdad? Mire cómo sirve a Dios, cómo ministra, cómo se siente la presencia de Dios cuando ora, ¿sí? Pero hay que ver el tiempo que Dios le llevó, ¿verdad? Entonces, para poder servir a Dios, hermanos, necesitamos primero, para desarrollar esas cualidades, esas características, necesitamos primeramente ser domados por el Señor. Amén.
Sí, que Dios trate con nosotros. Que Dios trate con nosotros. Acuérdense, una cosa que hemos visto, hermanos, no nos escandalizamos, y nunca, jamás, hermanos, debemos hacerlo. Una de las cosas más terribles que hay en nuestro corazón y que está más arraigado es la rebeldía. La rebeldía, ¿verdad? Y hay que tratar con eso para poder ser servidores eficaces. Gloria a Dios. Mire, inciso B, deben ser cristianos de buena reputación, es decir, discípulos de Cristo, de quienes otros den testimonio de su buen carácter. ¿Qué dice Proverbios? Alábete los labios ajenos y no tu propia boca. ¿Verdad? Tú puedes dar vuelta y decir, no, hermano, mire, yo acá, ¿verdad? Pero sí, ¿qué dicen los demás? ¿Qué dicen mis vecinos? Alguien dijo, ¿verdad? Mira, ¿quieres saber las cualidades de la persona? Ve a su funeral. ¿Quieres conocer sus defectos? Ve con su vecino. ¿Verdad? Sí, y qué precioso, o sea, en verdad, los testimonios. ¿Qué dicen otros? ¿Qué dicen los hermanos? No está hablando de los inconversos, no, está hablando de nosotros como cristianos, como creyentes. ¿Verdad? Los inconversos a veces tienen mala opinión porque no conocen la palabra de Dios. No sé. ¿Verdad? Personas que usted le pregunta, oye, el hermano fulano, la hermana fulana. Sí, pero luego se ve algo, hermanos. Una sombra, ¿verdad? ¿Por qué? Conoce algo, sabe que esa persona no anda bien. Una vez una mujer, ¿verdad? Nos decía, le decía el pastor, sí, hermano, me gusta mucho la palabra de Dios, me encanta, me fascina. La familia. Pero esa familia, qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué dice aquí? Debe ser de buena reputación ante los demás, ¿verdad? Que tengan buena opinión de nosotros. Deben ser cristianos de buena reputación, ¿verdad? Es decir, discípulos de Cristo, de quienes otros dan testimonio de su buen carácter, ¿verdad? Que son personas agradables. Gloria a Dios. Miren, inciso D, han de ser cristianos llenos de sabiduría, es decir, capaces de descargar a los pastores, maestros de sus tareas administrativas y de hacerlo con la sensibilidad y el sentido precisos para tratar con cristianos y no cristianos, frecuentemente resolver situaciones difíciles, delicadas, ¿verdad? Esa es una persona que sirve, es un diácono. Y resumen el final, hermanos, mire, los diáconos y diaconisas son llamados por Dios y escogidos por la comunidad cristiana para desempeñar labores prácticas en la iglesia local. Los diáconos y diaconisas deben satisfacer requisitos de carácter, espiritualidad, para poder ser escogidos y comisionados por la comunidad para desempeñar su ministerio. En el Nuevo Testamento hallamos varios ejemplos de mujeres que realizaron este ministerio desde los primeros días de la iglesia. Los diáconos y diaconisas han de ser discípulos dignos de respeto, fieles en todas las áreas. Amén. Todos, hermanos, estamos sirviendo. Todos estamos sirviendo, ¿verdad? Y para que nuestro servicio sea eficaz, hay que esforzarnos por ser servidores o diáconos eficaces. Amén. Ahí están los requisitos. Y todos estamos sirviendo. Bien o mal, pero todos estamos sirviendo. Todos servimos. Jesús dijo que algunos servían de piedra de tropiezo. Y es necesario que haya ese tipo de personas. Pero vamos orando que nosotros no seamos ese tipo de personas. Vamos orando que Dios nos ayude a cumplir con ese perfil, ¿verdad? A ser ese tipo de personas que van a servir a Dios. Quizás, hermanos, mire, la gente nunca vea su trabajo, quizás la gente nunca se fije en lo que usted hace, pero si usted lo hace, se esfuerza y lo hace para Dios, y a Dios se va a recompensar. Amén.
Vamos poniéndonos de pie, hermanos, vamos orando. Y vamos pidiéndole a Dios que nos ayude a cumplir con ese perfil. A ser esos hombres y mujeres idóneos, capaces de poder enseñar a otros. Gloria a Dios. Y que Dios nos ayude a examinar detenidamente cada una de esas normas que Dios ha establecido, estas condiciones, para poder ejercer ese ministerio en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos has llamado a servir. Tú nos has asignado, Señor Jesús, un reino como tu Padre te lo asignó, donde el mayor es el que sigue. Señor, reconocemos que vivimos en una cultura que traemos un concepto erróneo respecto a servir a Dios, a ser ministros de Dios. Y Señor, en el mundo se nos obligó a servir y no queremos servir. Traemos una naturaleza bien arraigada que es la rebeldía. Y en este momento, Señor, te pido que tú estés obrando y tú nos ayudes a cada uno de nosotros a desarrollar esa preciosa y maravillosa virtud que es la mansedumbre, para poder ejercer ese ministerio que tú nos has asignado y poder servir eficazmente, ser siervos eficaces, ser servidores eficaces. No queremos ser como ese siervo inútil. No queremos mucho menos, Señor, ser como esas personas que son piedra de tropiezo, que están sirviendo en la iglesia, siendo piedras de tropiezo para otros. Ayúdanos, Señor, por eso, a desarrollar esta virtud que es la mansedumbre y a desarrollar esas cualidades en nosotros que se requieren para ser siervos tuyos, siervos eficaces, y que podamos servir a los que vienen atrás de nosotros, que podamos enseñarles, que podamos, Señor, adoptarles, como lo hicieron Aquila y Priscila con Apolos, ese gran predicador, ese hombre que pudo bendecir a las iglesias. ¿Por qué? Porque un hombre, una mujer, un matrimonio cumplió con ese perfil y dedicaron tiempo a formar, a enseñar lo que ellos habían aprendido, se lo transmitieron, y así este hombre pudo ir adelante hasta Corinto, llegar y ser de gran bendición a la iglesia y liberarla de tanto maestro falso, tanta doctrina falsa que se estaba levantando. Padre, necesitamos hoy en día hombres y mujeres así, que se sienten a preparar a los jóvenes, que tomen tiempos para enseñarlos a ser hombres y mujeres de Dios, a ser hombres y mujeres que se entregan, a ser hombres y mujeres que saben amar, que saben respetar sus autoridades, hombres y mujeres que, Señor, aprenden a no criticar, a no juzgar, a no hablar mal de los demás. Son personas que aprenden tu palabra, aprenden la sana doctrina, y que en un futuro puedan, Señor, llevar adelante tu obra. Señor, haz de cada uno de nosotros diáconos y diaconisas, servidores, hombres y mujeres que establecimos las bases para una iglesia fuerte, una iglesia saludable, un grupo de hombres y mujeres nutridos, Señor, que se estarán levantando bien enseñados, bien instruidos en tu palabra, y llevarán tu palabra, guardarán la sana doctrina, no se dejarán desviar. Personas que serán fieles, con una convicción bien firme, Señor, porque fueron instruidos, fueron enseñados por aquellos que en tu gracia y en tu misericordia nos llamaste a servir. Ayúdanos a hacer con todo nuestro corazón, en cualquier área en la que se requiera nuestro servicio. Que estemos dispuestos, Señor. Danos ese corazón dispuesto y ayúdanos, Señor, a poner mucha atención a las virtudes, las cualidades, los requisitos
para el servicio, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si vamos orando por la ofrenda y vamos dándole a Dios lo que es de Dios. Padre, gracias te damos en esta hora por lo que hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, a tomar en cuenta estos requisitos y poder servirte y ser fieles servidores. Recibe, Señor, lo que cada uno traemos bien para ti, su diezmo, nuestra ofrenda, su donativo pro templo, lo que cada uno se hemos propuesto y hemos dedicado ya para ti, Señor, con todo nuestro corazón. Recíbelo como una expresión, Dios, de nuestra gratitud, nuestro agradecimiento por lo que tú ya nos has dado, Señor. Recíbelo y bendice a cada uno, llévalos con bien a su casa, a su hogar, que tu paz sea con ellos, guárdalos y permítenos en la tarde estar juntamente con aquellos que vendrán por su trabajo, por alguna otra razón no pudieron estar aquí. Permítenos estar juntamente con ellos, alabando y bendiciendo tu nombre. Bendice a aquellos que están en sus trabajos, guárdalos, líbralos de todo mal, Señor. Aquellos que simplemente no tuvieron ganas de venir, Señor, no les tomes en cuenta. Ayúdalos, Señor, atráelos en la tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén.